Iniciamos un nuevo viaje de Diálogos con Valor, que es el espacio de la Asociación Cristiana de Jóvenes en Radio Plural, gracias a la audiencia que nos permite ingresar en vuestra intimidad, y trataremos de aprovechar este tiempo para contribuir a la reflexión serena. El Papa Francisco, no hace mucho, en su histórica visita a Corea, hizo una severa crítica a la lógica económica y por ende política del mundo. Dijo, sin eufemismo, que junto a inmensas riquezas prospera silenciosamente la más denigrante pobreza, donde rara vez se escucha el grito de los pobres. El mundo esconde un lado oscuro, muy profundo y desgarrador. Se trata de la olvidada presencia de los sin nombre y sin derechos políticos, los excluidos por la miseria y silenciados por la perversidad de un sistema que los descarta. Los empobrecidos de este mundo gritan su presencia con el silencio de su sufrimiento. Ese mismo mundo que mira para otro lado, sumido en su egoísmo. ¿No hacemos lo mismo en la Argentina cuando negamos la realidad? Los políticos argentinos en general conforman un reservorio de pavos reales que transitan por la vida alardeando de lo que en realidad, repetimos, generalizando, carecen. ¿Es viable un país que le paga mal a sus docentes, a sus policías, a sus médicos, a sus enfermeras, a sus jubilados, entre otros? Por otro lado, ¿cómo afectará el futuro de la Argentina la polarización social que no deja de aumentar? El gran interrogante es, ¿y la política? ¿Qué hace para enfrentar tan dramáticos desafíos? Y aquí surge una duda que cruza el conjunto de la ciudadanía. A la política muchas veces parecen llegar no los mejores, sino los más audaces. Aquellos que no tendrían espacio en la actividad privada, siempre más descarnada y menos tolerante. ¿Será cierto? Parafraseando al Evangelio, por los frutos los conoceréis. La democracia es una conjunción de virtudes y también de miserias. Estas últimas son la rémora de lo que hay que desprenderse de manera sistemática. La demagogia, la corrupción, el clientelismo, la justicia colonizada, la retórica estéril, son una pesada carga que limita el ejercicio de la democracia plena. No puede haber democracia plena en un país, el nuestro, donde casi un tercio de la población no adquiere el carácter de ciudadano por cuanto vive en el infortunio de la desigualdad más lacerante. De esta realidad tenemos que ocuparnos y dejar de transitar por atajos que no conducen a ningún lado, más bien conducen a la nada. En el programa de hoy vamos a contar con la presencia de un muy querido amigo, alguien que hace la lucha por los derechos humanos, por la igualdad, una especie de culto. Me refiero al obispo emérito de la Iglesia Evangélica Metodista Argentina, el reverendo Aldo Echegoyen, a quien le decimos gracias por estar. Es un gusto contar con tu presencia. Otra vez, no es la primera ni sea la última, Diálogos con Valor. Mucho gusto, Norberto, de estar contigo en este día para reflexionar juntos sobre temas que hacen a nuestra realidad argentina. Y tengan en cuenta que si alguien sabe de la realidad argentina es precisamente nuestro entrevistado de hoy. Decía Balzac, aquel notable escritor francés, hay que dejar la vanidad a los que no tienen otra cosa que exhibir. ¿No son excesivamente vanidosos, te parece a vos, los políticos argentinos? Yo creo que no se puede generalizar. Yo creo que no se puede generalizar. Sí, evidentemente que hay políticos vanidosos, pero hay otros políticos comprometidos que buscan, digamos, una realidad diferente. Algunos de ellos están en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, como el doctor Héctor Polino, por ejemplo, una excelente persona y un luchador por la igualdad y por el derecho de los pobres, y escuchándolo a él muchas veces con esa sencillez y con esa pasión que tiene, para mí me hace ver una forma de ser política que hay que multiplicarla. Ojalá tuviéramos muchos más de esos. Pues sabés que Polino ha estado en este programa y ha estado en la Asociación Cristiana de Jóvenes más de una vez. Tengo un profundo aprecio por él, una muy buena relación. Comparto que es un político diferente, pero al mismo tiempo tengo la plena convicción de que es alguien que la política en general no escucha. Bueno, tienes razón. Y verdaderamente yo que he recorrido el país bastante,
especialmente en estos últimos años, en relación directa con la situación de los pueblos originarios. Verdaderamente me encuentro con cosas muy duras, muy aberrantes. Estar en Formosa, estar en Santiago del Estero, estar en otras provincias también, Misiones, y entrar en el contacto, digamos así, con la gente, con las comunidades indígenas. Verdaderamente uno se queda asombrado de las injusticias y el dolor que sufren. Y eso es un tema político, político directamente. El país ha hecho una opción política por agrandar la frontera sojera, los proyectos mineros, etcétera. En estos últimos años ha crecido enormemente la siembra de soja, y a medida que avanza la frontera se encuentra con la problemática de los territorios indígenas, y en ese avance de la frontera hay mucho sufrimiento, mucha injusticia, mucho dolor, y es un tema político, y desde la Asamblea Permanente hemos luchado y seguimos luchando por un cambio de visión en esa perspectiva. Me consta. Te anticipo que tengo toda la intencionalidad de invitarte para el programa de la semana próxima para hablar precisamente sobre este tema, si vos estás de acuerdo, sobre este tema de las poblaciones originarias, que es un tema tan importante y tan lejano a veces de la realidad de muchos compatriotas, como que este tema está lejos, y me parece que vamos a poder compartir alguna cosa mucho más específica. Si me permiten, Norberto, yo lo llamo a este tema de la problemática indígena como la Argentina oculta. Claro. Verdaderamente está oculta, y hemos hecho mucho para sacarlo a flote, para ponerlo sobre la mesa, pero es difícil porque se topa con la discriminación, con el racismo y con tantas otras cosas. Es un tema muy desafiante. Es muy desafiante, y por eso lo quiero abordar con vos, porque vos sos una de las personas que mejor lo conocen, y creo que vamos a poder profundizarlo como corresponde. Ahora, ¿quiénes llegan a la dirigencia política en la Argentina? Porque como sociedad civil tenemos que ser críticos de la dirigencia política, que de alguna manera son mandatarios de la sociedad civil. ¿Quiénes llegan a la política grande? ¿Los mejores o los audaces? Hay mucho de audacia, lógicamente, como también hay vocación política, ¿no? Y yo creo que en esa temática uno se encuentra también con un concepto muchas veces en la realidad social o en la manera de pensar, es decir, que no hay que meterse en la política. Es cierto. No hay que meterse, es decir, yo puedo decir, mi interés está en el arte, en esto, en aquello, lo que sea, o en la religión, etcétera. La política es otra cosa, no es otra cosa. Todos hacemos política, incluso cuando decimos yo no me meto. Es decir, es un tema, digamos así, la política es un escenario donde estamos todos. Y hay mucha audacia, lógicamente, y hay mucha también búsqueda de privilegios, mucha búsqueda de beneficios propios, la relación directa entre el político y la riqueza. El político que digamos se mueve en ese contexto, muchas veces dejando de lado los intereses del país, dejando de lado, digamos, la dignidad de las personas, etcétera. Y verdaderamente uno se encuentra en un mundo político fragmentado en nuestro país, muchas veces discutiendo sobre puestos y no sobre ideas y sobre programas, y verdaderamente eso nos desubica completamente. Por otro lado, yo creo que hay digamos, luchas que se van abriendo. Por ejemplo, digamos, las Naciones Unidas han considerado
digamos, han aprobado analizar el tema de los fondos buitres, y hay más de 150 países que están apoyando esa propuesta de Argentina. Yo creo que eso es muy, muy, muy importante. Y es un tema político, es un tema de decisión política. Es una decisión política también los juicios de lesa humanidad y la defensa de los derechos humanos en el contexto, digamos así, de la verdad y la justicia de lo que ha sucedido durante los gobiernos militares. Como también nos falta mucho camino por recorrer en derechos humanos, por ejemplo, en los pueblos originarios, en problemas de gente pobre, en la trata de personas y entre esas otras cosas que nos duelen. Y todo eso es política, todo eso es política. Y yo creo que la política es un desafío para la gente honesta, para la gente, digamos así, que busca lo mejor en el campo social, y eso es muy importante, ¿no? Ahora, ¿cómo estás viendo esta polarización social, este ámbito en el que convive la riqueza, a veces abrumadora, con la pobreza y con la desigualdad, donde 20-25% de nuestra población está marginada prácticamente de su condición de ciudadano? ¿Cómo impacta esto de cara al futuro? Al presente, por supuesto, de cara al futuro. ¿Qué estamos generando de cara al futuro? No, yo creo que el tema de la redistribución de la riqueza es un desafío. Vivimos en un país rico. Toda América Latina es una zona rica, riquísima. Y sin embargo, con países con gente pobre. Con población pobre, claro. Es decir, y ese es un desafío enorme de transformación y de cambio. Sí, lamentablemente uno ve prioridades en favor de la riqueza y dejando atrás, digamos así, cosas muy importantes. Y yo en favor de la gente pobre. Y yo lo ubico esto en el tema del crecimiento y del desarrollo. Claro. Muchas veces el discurso es el discurso del crecimiento, tenemos que crecer. Y ese es el mismo discurso internacional. Tenemos que crecer, tenemos que producir más, tenemos que consumir más, tenemos que tener más energía y tenemos que... el crecimiento constante. Y por ese crecimiento constante se está destruyendo la naturaleza. Siempre me llamó la atención un teólogo economista que hizo una presentación en la Asamblea del Consejo Mundial de Iglesias en Porto Alegre en el 2006, que él analizaba este tema del crecimiento y decía, lo comparaba con el tema del cáncer. La estrategia del cáncer es el crecimiento. Es decir, las células cancerosas necesitan crecer y eso nos lleva por malos caminos. Absolutamente. Es imprescindible, digamos, el cambio de mente hacia una actitud de desarrollo humano justo y igualitario. Lo escuchamos muy recientemente, pero repetidamente, al Papa Francisco hablar sobre algo que, bueno, es casi una verdad de perogrullo. Lo único que dignifica a la persona humana es el trabajo digno. Exactamente lo que hoy carecemos en Argentina. Argentina tiene dos problemas. Hay un problema de la economía informal, que trae como consecuencia un empleo de bajísimo nivel, pero al mismo tiempo hay un punto que es igualmente grave, que la calidad del trabajo que la Argentina ofrece se mantiene una especie de meseta, aún para aquellos que están legalizados. Es decir, acá tenemos el problema de la marginalidad por la economía informal y al mismo tiempo tenemos aquellos legalizados donde la calidad de empleo no crece en función de la demanda casi, si se quiere, natural por el crecimiento de la población. Le estamos dando importancia a este tema, lo estamos analizando en profundidad, aún desde la sociedad civil, aún desde los credos, por cuanto esto sí hipoteca el futuro. Sin trabajo digno, la persona no tiene identidad. No puede vivir permanentemente la persona sometida a la, digamos, a la limosna, a la dádiva o al subsidio. La gente quiere decir, yo existo
y yo soy capaz de. Hemos iniciado ya desde hace rato una línea de reflexión y de trabajo en el Consejo Latinoamericano de Iglesias, por ejemplo, que son las iglesias relacionadas en el mundo ecuménico con el Consejo Mundial de Iglesias, sobre el tema de fe y economía. Y dentro de este capítulo de fe y economía está también el tema de trabajo. Es decir, ha sido siempre digamos así, un problema muy serio. El tema trabajo. Yo he estado en Corea del Sur hace muchos años y lo vi personalmente en zonas donde las fábricas trabajaban sin descanso, mucha mano de obra barata, etcétera, etcétera. Y podemos hacer, digamos así, una vuelta por el mundo y encontrarnos con zonas donde el trabajo, digamos así, se junta con la injusticia, la carencia de trabajos dignos, el sentido de la dignificación de los trabajadores. Y yo creo que en ese sentido, digamos, también es un gran desafío para los sindicatos. Sí, claro. Para los sindicatos. Claro. Y yo creo que acá, en Argentina, a veces me encuentro con sindicatos que tendrían que poner un poco más de empeño en el desarrollo de la gente, en vez de otro tipo de empeños. Y yo creo que el tema sindicato también está unido al tema trabajo. Obvio. Y bueno, y muchas veces las empresas saben comprar los sindicalistas. He estado acompañando de alguna manera el problema de la empresa Lear y todo lo que está pasando en ese lugar, y verdaderamente los intereses de la empresa se mezclan con los intereses sindicales digamos en una situación negativa en relación a la gente que trabaja. Claro. Es decir, es un tema del trabajo, está relacionado con empresas, está relacionado con sindicatos, está relacionado con temas políticos, está relacionado con temas de justicia, y en ese sentido, digamos, hay mucho camino que andar, ¿no? Yo creo que sí. Vos pusiste también el dedo en la llaga sobre el tema de los sindicatos. Los sindicatos en Argentina tienen que modernizarse y tratar de hacer, muy bien dicho, esto del desarrollo de la persona en el trabajo, que no es solamente una reivindicación salarial, porque la reivindicación salarial lo que hace es cuidar a los que tienen trabajo, pero los que están fuera del circuito de trabajo, que es el 40% de la población, ¿quién los cuida? ¿Quién los cuida? Este es un tema que, como bien decís, muy serio, porque el trabajo es igualador, es el igualador social por excelencia, ¿no? Junto con la educación. Bueno, nosotros en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, en la escuela pública, ni se nos ocurría a nuestros padres decir vamos a ir a la escuela privada. Al contrario, ¿te acordás que a la escuela privada iban aquellos que les iba mal en la escuela pública? Una cosa increíble. ¿Por qué no somos capaces de resolver este tema? Pero yo quiero preguntarte algo antes de avanzar. ¿Qué significa ser obispo emérito de Iglesia Evangélica Metodista Argentina, una iglesia de las históricas, tradicionales? ¿Qué significa para el gran público? Yo lo he vivido por experiencia. Nosotros vivimos en un contexto católico, y la palabra obispo se relaciona con una persona soltera, vocacionada para la religión, a veces una persona muy distante de la gente, que se necesita llegar a ella, etcétera, etcétera, etcétera. No generalizo, hay otros, y los he conocido y he trabajado con ellos, como Miguel Esaine, Novak y de Nevares, etcétera. Pero viviendo en ese contexto, el obispo protestante es un bicho raro. Yo lo siento, muchas veces me sucede. Una vez fui a un hotel a reservar un alojamiento para un obispo metodista y su esposa que venía de los Estados Unidos.
y el conserje de hotel se creyó que yo lo estaba cachando. Un poco se ofendió, pero ¿cómo viene usted a pedir un alojamiento para un obispo y su esposa? Pero ¿cómo puede ser? Entonces tuve que decirle, digamos, mire señor, es esto, ay, qué interesante, un obispo casado, decía el hombre. Bueno, es decir, esa es la primera temática que uno la vive. Sí. Y yo me he encontrado muchas veces con situaciones muy graves sociales, que el hecho de ser obispo me ayudó enormemente, y llevar el cuello clerical. Recuerdo que cuando se desalojaron la bodega Giol, había más o menos, no me acuerdo, pero varios cientos de familias en ese lugar. Exacto. Y cuando yo escuché a la mañana que se iba a desalojar, dice, uy, eso va a ser un desastre. Inmediatamente me fui, me puse mi cuellito clerical, etcétera, y me encuentro con Adolfo Pérez Esquivel allá y me dice, Adolfo, uy, Aldo, menos mal que viniste. La gente me confundía a mí con un obispo católico. Cuando yo quise entrar, la policía, y le dije que yo era obispo, oh, sí, como no, pasa, pero me pusieron un guardia hasta para llegar. Yo no dije que no era un obispo católico. Cuando estaba en esta temática, recibí un llamado telefónico de un obispo católico que me decía, hoy no, Aldo, nos alegramos que estés vos ahí en esa situación para evitar, se evitaron muchas situaciones de violencia. Es decir, hay, digamos, momentos cuando la palabra obispo me vino bien, y soy sincero, he dejado que la gente me confundiera con un obispo católico. Sí, para verdaderamente, porque yo soy obispo. Bueno, si vos entendés que el obispo es de esta manera, bueno, está bien, es la forma de entender. Pero yo creo que, digamos, por otro lado, la gente va reconociendo, digamos así, a la Iglesia Metodista muchísimo por su compromiso educativo, por su compromiso social, por nuestra universidad en Rosario, por varias cosas, y al mismo tiempo su trayectoria en la defensa de los derechos humanos de nuestro país, su actitud ecuménica, y nuestro actual obispo, Frank Denuli Brown, en ese sentido tiene un gran compromiso social, y yo creo que en ese sentido, digamos, una manera diferente de ser iglesia, ayuda también a nuestro trabajo en la realidad que vivimos. Claro, además la Iglesia Evangélica Metodista Argentina ha producido personalidades muy importantes, ¿no? Que han hecho muchísimo por la lucha por la dignidad de la persona humana. Bueno, Aldo es uno de ellos, tuvo Federico Pagura, recuerdo muy bien también a Carlos Gattinoni, o sea, personas que han quedado en la historia de la lucha reivindicativa por la igualdad de la persona humana, y eso a veces el gran público no lo conoce, entonces es bueno cuando se puede transmitirlo. Y así, para ir cerrando este programa, y ya te estoy comprometiendo para el programa de la semana que viene, sabiendo de tu agenda muy complicada, es tu contacto con los jóvenes. ¿Ves jóvenes con expectativas, con esperanzas, o estás viendo también en esa generación que es presente y es futuro también la mala semilla de la desesperanza? Tu pregunta la introdujiste, mi contacto con los jóvenes. Yo inmediatamente pensé en mi contacto con los jóvenes. Por ejemplo, soy vicepresidente de la Comisión Provincial por la Memoria. En la Comisión Provincial por la Memoria, hace 12 años más o menos, iniciamos un trabajo, yo estuve muy cerca de todo esto, en derechos humanos en las escuelas secundarias. Comenzamos más o menos con 15 escuelas en la provincia de Buenos Aires, que hacían programas, videos, obras de teatro, exposiciones sobre la temática de derechos humanos en el lugar donde cada una de esas escuelas estaba. Eso se ha desarrollado enormemente. Hoy tenemos más o menos 1000 escuelas de todo el país.
Y el trabajo a fin de año hacemos una gran concentración en los hoteles de Chapalmalal. Este año vamos a tener 12.000 jóvenes más o menos, divididos en unas tandas de más o menos 1.500. Y ese contacto con ese trabajo dirigido por Sandra Rayo de la Comisión Provincial por la Memoria y su equipo, es un trabajo que me ayudó a entender de que cuando vos les pones a los jóvenes un proyecto claro de pensamiento y de trabajo, se enganchan. Mi contacto con jóvenes también se da, por ejemplo, con la Secretaría de Juventud de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Todos los sábados están en la Villa 20, con su programa en favor de los niños, en favor de la educación, en favor del contacto social, y nos corren a nosotros y nos empujan muchas veces en esto. También te puedo hablar de los jóvenes de la Iglesia Metodista o de jóvenes de grupos ecuménicos que verdaderamente están muy muy bien ubicados. Como también está el otro joven completamente al costado de la vida, es decir, también es muy triste. Jóvenes que la vida les pasa por el costado, por situaciones sociales, por desvalorización y porque han entrado, digamos así, en la onda de lo que le pone la propaganda de lo último que sale en cuanto a zapatilla o en cuanto a pantalones, lo que sea. No viven en el sentido de tomar la agenda mía. La agenda se las pone por la propaganda. Sí. Y es muy triste esa situación. Es decir que tenemos un panorama muy abierto en ese tema. Y yo creo que como iglesias, como organismos sociales, el trabajo con la juventud sigue siendo siempre verdaderamente un gran desafío. No tengo ninguna duda. ¿Cuáles son los sueños que tenés para la Argentina? Si tuvieras sueños. Y yo sé que los sueños, para ser reales, hay que convertirlos en realidad. ¿Cuáles son los tuyos? Me acuerdo, cuando estaba en la escuela secundaria, un profesor habló de la utopía. Claro. Y yo no entendía. Qué palabra difícil. Y me daba vergüenza preguntar. Entendía, pero pensaba que todos mis compañeros sabían lo que era una utopía. Y no pregunté. Pero después fui preguntando y me encontré que verdaderamente una utopía es un sueño. Es decir, es buscar, digamos, cosas diferentes. Mi utopía por el país y por la cual lucho, la asocio con la esperanza. Es decir, la esperanza no es un optimismo barato. La esperanza debe ser un trabajo constante. La esperanza hay que fabricarla, hay que amasarla, hay que hacerla. En la búsqueda de un país con más justicia, con más memoria, con más igualdad, un país donde el respeto, digamos, a la mujer, a los niños, a los jóvenes sea más concreto, un país donde, digamos así, la Argentina oculta, como hemos dicho recién, sobre el tema de los pueblos originarios, se preocupe por ellos. Un país sin racismo, porque hay racismo en Argentina. Un país sin discriminación. Un país verdaderamente apuntando a aquellos valores que hacen a la dignidad humana, como es la verdad, la justicia y todos aquellos valores que dignifican la vida. Nada más ni nada menos. Y me pareció muy bien, para el cierre de este programa, esto que mencionaste de la utopía. Una sociedad es una utopía, es una sociedad sin futuro. Y esto me hace acordar, y vos te debes acordar también, de una frase para mí célebre de Pablo VI, cuando decía: las utopías de hoy son las realidades del mañana. Exactamente. Y sobre el tema de la esperanza hay otra frase muy linda de Eduardo Galeano que dice: la nostalgia es buena, pero la esperanza es mejor. Y vos acá estás haciendo una punta de eso. Así que hemos disfrutado de este programa y lo continuamos la semana que viene, te comprometo. Y gracias por estar y gracias
fundamentalmente por tu compromiso. Al contrario, es un privilegio estar contigo. Ha sido Aldo Echegósser, nuestro invitado de hoy, como decimos siempre, Argentina Anda y Camina con Esperanza Activa. Hasta nuestro próximo encuentro por la 103.9. Ahora, muy bueno.